Aviso. Esta historia contiene descripciones de violencia histórica, esclavitud y sexualidad adulta. Trata temas sensibles y no pretende glamorizar la opresión. Si te incomoda, procede con cautela. Cada tarde, cuando el sol caía como una moneda caliente sobre las hojas de la caña, las hijas del coronel subían por la vereda que bordeaba el río. Caminaban con la discreción de quien transita un lugar prohibido, con las faldas recogidas sobre la humedad y el rumor de la casa grande detrás, donde la porcelana brillaba en vitrinas y los teatros de la reputación continuaban representándose sin público. Afuera, en la sombra de los surcos, un hombre llamado Silverio esperaba. Alto como una ceiba que ha resistido tormentas, la espalda ancha marcada por años de trabajo, y una voz que parecía venir de varios inviernos. La planta sentada sobre la colina, la plantación del coronel Rodrigo Acevedo, era un mapa de contradicciones. Desde la baranda principal se veía un jardín de palmas y estatuillas inglesas, mesas con mantel blanco y té servido en plata. Una escalera que subía a las habitaciones en las hermanas parecía diseñada para exhibir buenas maneras. Al otro lado del muro, la caña crecía en filas interminables, el machete añadía su cadencia al aire, y la tierra guardaba la historia de manos que nunca tuvieron derecho de nombrar sus hijos. Rodrigo ejercía la autoridad con la naturalidad de quien gobierna dentro y fuera de su casa. Voz cortante en las reuniones de acreedores, sonrisa ofrecida a los coronéis de las haciendas vecinas, respeto ordenado por la rutina de la finca. Nadie cuestionaba su palabra. Nadie, salvo quien no tenía palabra. Las hijas, Isabela, Matilde y Leonor, habían sido criadas para ocupar un lugar y llenar una custodia. Sus retratos en los salones parecían promesas de continuidad, sobrio linaje, buenos matrimonios. Pero la casa no les había dado siquiera la ventaja del aburrimiento legítimo. En su lugar, les propinó un vacío con detalles caros. Isabela era la mayor, templada por los años y por la necesidad de contener las cosas. Caminaba con el peso de una promesa a un pretendiente que nunca venía. Cuidaba de la casa como quien cuida de una enfermedad ajena. Leonor, la menor, tenía la rabia abierta en la mirada como si hubiese nacido para romper los objetos que la consolaban. Alguien decía que sería la primera en huir. Matilde, en la mediana línea, llevaba encima la costura de las miradas ajenas, ni tan firme como Isabela, ni tan desafiante como Leonor. Matilde tenía la voz que aprendía a callar por economía, y las manos que conocían el tacto de los bordados y el vacío de las frases no dichas. El coronel estaba lejos con frecuencia. Sus viajes a la villa, sus cartas a figuras poderosas, los pequeños secretos que guardaban sus cofres dejaban una sombra larga. Algunos decían que en la ciudad Rodrigo tenía otra casa, otras mujeres, aliados que le ofrecían impunidad. Otros, con menos delicadeza, susurraban que las pruebas del coronel se mantenían sobre gavetas cerradas porque sus intereses eran filamentos que cruzaban la región. Esa distancia física, expresada en polvo del camino y alguna carta sin remitente, abrió para las hermanas un tiempo mísero y extraordinario. La casa se volvió territorio propio hasta la tarde. Silverio había llegado a la hacienda en su juventud. No era, como contaban a medias los encargados, solo el gigante que servía para cargar sacos. Venía de una historia con nombres y canciones que se negaban a morir. Su lengua materna le había sido arrancada, pero algunos ritmos le quedaron. Había aprendido a leer de forma clandestina con un capataz viejo que, antes de volverse cruel, le enseñó letras escondidas en el fondo de una caja. Tenía en la memoria la imagen de una mujer que le sonreía bajo la lluvia, una obra que la distancia no había borrado del todo. Sus ojos, sin embargo, eran la parte más reveladora. Un azul o gris de agua que llevaba en sí horizontes donde la casa grande no existía. Silverio sabía distinguir los nombres de cada hija a través de la manera en que cada una tocaba la baranda de la escalera, por el aroma de su perfume barato o por el sonido que hacían los vestidos al rozar la terraza. Al principio, las reuniones con Silverio no fueron idea de una sola. Fueron, como suele ocurrir, una convergencia de carencias. Isabela acudía por compasión, quería entender el mundo que trabajaba para sostener sus teteras. Leonor iba para provocar, para obligar al silencio de la familia a guardar un hueco incómodo. Matilde, en cambio, encontró en Silverio algo distinto, un contrapeso.
En su presencia, las frases mudas que llevaba tiempo acumulando hallaban en él una resonancia. No era que existiese igualdad entre ellas, la diferencia de poder era una sombra que lo llenaba todo. Era que Matilde hallaba, con la excusa de la charla, el único lugar donde su voz no quedaba traducida a consideraciones honorables. Los encuentros se volvieron una costumbre. Cada tarde, después de la siesta y antes de la cena con invitados, las tres descendían hacia el borde del terreno donde la tierra se abría en un claro y un viejo celeiro servía de refugio. La primera tarde que recuerdo de verdad, en la que la memoria de la casa guardó el gesto como si fuera una grieta, Isabela llevó una bandeja con vasos, Leonor trajo un juego con retoños de desafío y Matilde sostuvo un libro robado del estante para leerle a Silverio en voz baja. Era un volumen de poemas que el coronel había despreciado por su falta de utilidad, una edición barata con páginas amarillentas que olían a tinta y a polvo. Silverio tocó las letras como si despejara un mapa. Aprendía de memoria líneas sueltas, las repetía en la noche y a veces, cuando el trabajo callaba, las murmuraba como si fueran oraciones. No hubo al principio abrazo de cuerpos, sino conversaciones que pudrían lo que la casa cultivaba. Isabela preguntó sobre la cosecha, como para entender si su curiosidad tenía nombre. Leonor buscó provocar la risa de aquel hombre que no debía reírse. Matilde se quedó a observar las manos de Silverio. En aquellas manos había una geografía de trabajo y cuidado, callos en el borde de los dedos, una cicatriz vieja que alguien cortó con mala fe, una manera de limpiar un vaso que transformaba en ceremonia el simple acto. Silverio las encontró con la consideración de quien no puede comprar tiempo y sabe qué partes del día merecen la ternura. Les habló de su madre, que murió en un punto que la memoria evitaba precisar. Les habló de un nombre de pueblo al que alguna vez había querido volver. Luego, cuando el sol podía ya esconder la vergüenza en la ribera, contaba cosas de la forma de la luna y del río. El código que se estableció fue de pequeñas transgresiones, un libro prestado, una tela que olvidaba en la manga, una caricia que no llevaba nombre. En el remoto rincón del celeiro, donde el polvo quedaba suspendido y los rayos de luz mapearon las partículas como si fueran boletos de entrada a otro tiempo, las hermanas aprendieron a mirar de otra manera. Isabela ensayó compasión que no buscaba propiedad. Leonor ensayó la audacia de mirar sin pedir permiso. Matilde aprendió el sonido de su propia respiración al lado de alguien que no le debía reverencias. Los más viejos de la casa, especialmente Josefa, la mucada de décadas que conversaba con la madera como si fuera un confidente, notaron la sucesión. Josefa dividía su lealtad entre la familia que la mantuvo con techo y la verdad que veía en los ojos ajenos. Observaba con la cautela de quien sabe que las cosas pequeñas son las que parten una casa. Una servilleta mojada con lágrimas, un pañuelo que vuelve con olor de río. Su andar por los pasillos era un compendio de rumores sin voz. A veces regañaba a las niñas, otras miraba a Silverio con esa mezcla de reconocimiento y dolor que solo quien ha visto pasar generaciones posee. Ella era la que barría después de que los secretos dejaran huellas. El capataz, Sebastiao, era otro vigilante, de rostro cuadrado y manos que aprendieron más de la disciplina que de la ternura. Sus instrucciones se cruzaban entre la obediencia al coronel y el instinto por mantener el orden que el coronel premiaba. Sebastião cuidaba de que el turno de corte del día se cumpliera, pero también del rumor. Tenía ojos donde el paisaje tenía solo hierba. Cuando notaba que la tarde alargaba su demora de manera inoportuna, lo anotaba en su cuaderno. Cuando las jardineras encontraban pruebas de un encuentro, un mechón de tela, una palabra repetida en la orilla del río, su primer impulso era informar. Era un hombre que, en su fidelidad, no preguntaba por justicia, preguntaba por la utilidad de la verdad. A pesar de esa vigilancia, la rutina estableció una frecuencia. Llegaban por la vereda, saludaban a la luna quemada del atardecer y se sentaban. Silverio mostró que sabía preparar té con plantas que él recogía en los límites de la hacienda, una mezcla que tenía notas amargas y un efecto de calma.
Matilde aprendió a nombrar aquellas hojas. Hablaban de cosas pequeñas, las leyendas que recorrían la región, quién había comprado una mula para pagar una deuda, los sonidos del molino. Pero también hablaron de lo que no se decía en el comedor, del aislamiento impuesto por el título de señora, del cuerpo que se enuncia solo cuando alguien lo mira con atención. Hubo un momento en que las cuestiones prácticas se volvieron planes peligrosos. El coronel volvía menos de lo que sus cartas anunciaban. Llegó a faltar a reuniones importantes sin explicación plausible, y eso hizo que la casa se sintiera más expuesta. Las hermanas eran conscientes de su estatus y del riesgo que implicaba cualquier fisura que amenazara la fachada. Si algo se supiera, decía Isabela en voz baja una tarde, con la mirada en sus manos, todo lo que hemos guardado también se verá juzgado. Matilde replicó con una pregunta sin respuesta. ¿Quién nos juzga sino los que quieren mantener su respeto a costa de nuestras vidas? En el silencio que siguió, el río pareció entender la gravedad y dejó caer su canto en un tono más grave. El vínculo con Silverio empeoró o mejoró según el punto de vista. Para Matilde fue un alivio, para Isabela una inquietud creciente, y para Leonor una aventura que debía probar los límites. Susurros comenzaron a filtrarse por corredores. Un muchacho de la cocina vio las entradas tardías al celeiro. Una copla de lavanderas transformó las miradas en frases que al doblarse parecían cuchillos. Josefa, que barría y escuchaba, advirtió que el rumor tenía mecanismos y que la boca de la finca no era más inocente que la de la ciudad. En estos campos, los secretos caminan con pies de trapo, dijo una vez, y fue la única confesión de una mujer que rara vez entregaba palabras. Silverio, por su parte, conocía la fragilidad de su existencia. No soñaba con castillos ni con declaraciones públicas de amor. Su imaginario estaba hecho de pequeñas libertades y del proyecto siempre incompleto de no ser solo una mano que se repite. Sabía que los sentimientos de las hermanas podían cambiar las reglas del juego. Sabía, con una claridad fría, que para el coronel y sus asociados, cualquier mancilla social se resolvía con destino para un cuerpo, venta, mudanza, castigo público. No obstante, no fue la previsión lo que lo detuvo. Fue la tendencia humana a creer que las cosas menos probables jamás ocurrirán en el lugar donde uno pasa la vida. Las tardes sucedieron con variaciones. Disputas sobre quién leería el siguiente poema. Una noche en que la lluvia hizo que la tierra oliera como la memoria de alguna cocina lejana. Otra en la que Leonor llegó ebria por querer probar la libertad de una taberna en la villa. Hubo risas contenidas, hubo lágrimas que se secaban con el gesto de una falda. En una de esas tardes, Matilde y Silverio quedaron a solas más tiempo. El coronel había anunciado que no volvería hasta dentro de la semana, y por primera vez en mucho tiempo, el reloj de la casa marcó una pausa que no se llenó con huéspedes ni con los tacones de visitas formales. Matilde le mostró a Silverio una carta que nunca llegó a enviarse, una misiva que su padre guardaba en un doble fondo del armario. Eran papeles sin firma, promesas que el coronel dejó de cumplir, un trozo de correspondencia que hablaba de negocios que molestaban la limitación del tiempo. Silverio la miró con ternura, y sin el gesto de poseer, posó la mano sobre la carta, como si pudiera entender el mapa que estaba delante. Esa noche, después de que el celero cerró sus puertas al resto de la noche, y la casa respiró otro soplo de calma, Matilde sintió un mareo. Fue un vértigo que vino sin aviso, mientras doblaba ropa en su cuarto. El mundo se inclinó, y por un instante creyó que la casa entera iba a deshacerse en hojas secas. No fueron las horas, ni las tristezas. Fue algo distinto y nuevo que anunciaba una alteración de esa delicada costura. Matilde lo notó primero como un secreto en su cuerpo, un cambio en la manera en que se reconocía cuando se miraba al espejo. Se llevó la mano al vientre con una mezcla de incredulidad y temor. Había en su interior una noticia que no coincidía con la calma que la casa exigía. No eran tiempos de bienestar para la noticia. Era época en la que cualquier evidencia de escándalo podía ser utilizada para presumir debilidad o para justificar un castigo. Preguntarse qué hacer fue al principio tratar de ignorar la obviedad. Tal vez el mareo era el calor, el cansancio, un medicamento olvidado.
Matilde inventó causas y las hizo su aliento para no pensar la posibilidad que le hizo temblar los hombros. Pero la verdad, como la semilla en el surco, inevitablemente encuentra la forma de reclamar luz. Silverio lo supo antes de que ella dijera palabras claras. Fue en la manera en que ella demoraba en hablar, en la forma en que su piel cobraba una palidez nueva cuando el sol se inclinaba. No fueron señales grandiosas, fue el silencio deliberado de Matilde y la imagen de su mano sobre el vientre, que, sin tocarlo, la definía. Silverio no prometió alivios que no podían darse. No habló de libertad ni formuló planes de patrias abiertas. Sus propuestas fueron prácticas y peligrosamente sinceras. Esconder la verdad mientras fuera posible. Hablar en voz baja con Josefa para que el rumor no tuviera lengua en la cocina. Evitar miradas públicas de las cuales no estuvieran seguros. Fue una conversación en la que la ternura no pidió igualdad y en la que la conciencia de la jerarquía permaneció como un muro. Isabela se alarmó cuando Matilde se lo contó. Su primera reacción fue la protección contenida de quien sabe que en estas latitudes la protección es más un recorte de lo que puede sufrir el otro. No podemos permitir que esto se sepa, dijo con la dureza de quien ha aprendido a mantener la reputación como si fuera un escudo frente a las flamígeras de la comunidad. Leonor, en cambio, ardió en una mezcla de desafío y ternura. No es solo tu cuerpo, Matilde. Es nuestra humillación la que está en juego. Las tres discutieron planes que oscilaban entre lo práctico y lo desesperado. Comprar la libertad, intentar una fuga hacia la villa distante donde el coronel no tuviera injerencia, pedir a un aliado que intercediera. Todos esos planes chocaban con una realidad que no solo era económica. Silverio no era mercancía que se vendiera con facilidad, y la libertad, más que un precio, exigía la complicidad de quienes estaban dispuestos a arriesgar su fuente de privilegio. Josefa, a quien silenciar implicaba perder la posibilidad de actuar, se ofreció a esconder pequeñas cosas, hierbas, papeles, prendas. Ella conocía los sitios donde los ojos de los patrones raramente miraban y donde un pañuelo podía permanecer sin suscitar sospechas. Aceptó con una renuencia que no ocultó cuidar a Matilde en las pequeñas cosas que entreveran un cuerpo que cambia. Bebidas, reposos, aquellas manías antiguas de abuelas que saben de medicina segada y remedios guardados en frasquitos. Esa complicidad era un riesgo, pero Josefa lo sostenía con la cautela de quien entiende que hay momentos en los que la humanidad reclama que la lealtad cambie de signo. El plan más inmediato fue simple y frágil: no decir nada fuera de la casa, inventar excusas frente a visitas, mantener la rutina de las tardes para que nadie notara la ausencia o la diferencia. Matilde, cada tanto, respiraba hondo y escribía una línea en un papel que guardaba en secreto dentro de una caja de costura. Quería dejar un testimonio, un alfabeto de su propia vida en caso de que el silencio se tragara todo lo demás. Escribió su nombre y la fecha, y luego la sensación de un río en su lengua. Esas notas no eran planes racionales, eran más bien la afirmación de que algo en ella había quedado hacia adelante, que la vida continuaba y que el mundo, más tarde o temprano, sabría de ese trozo. Pero el mundo, como suele suceder, tiene oídos donde menos se espera. El celeiro, con su función de lugar neutro, dejó caer de pronto señales que el capataz comenzó a detectar. Un día, mientras tontaba las hileras de la cosecha, observó que un jornalero había cambiado el rumbo por la tarde. Otra vez encontró, lejos de las manos, una servilleta manchada con tinta que no pertenecía a la cocina. Las piezas eran pequeñas, pero en su suma componían algo que a Sebastião le pareció sospechoso. No opinó aún, primero vigiló con ojos nuevos, tomó nota en su cuaderno y esperó. El capitán de la finca es paciente por oficio. Prefiere tener pruebas antes de encender la máquina de la represalia. Esa paciencia fue la que, sin saberlo, apretó la cuerda. Una tarde particularmente calurosa, Matilde y Silverio permanecieron en el claro hasta que el sol se despedía con una pátina dorada que hacía brillar el polvo como si fueran estrellas caídas. Hablaron de nombres antiguos, de ríos que no conocían, de la posibilidad absurda de un exilio donde los cuerpos no se compraran. Matilde, en un impulso de honestidad que rompía con la costumbre del silencio,
le mostró la caja donde guardaba la nota. Silverio, con manos que ya no eran temblorosas, tomó la hoja y la sostuvo entre sus dedos grandes. «No lo digas a nadie», dijo ella en voz baja. Él asintió sin promesas que no pudiera sostener. Entonces, en la tarde que abría el camino a la noche, Matilde apoyó sus manos en su vientre por primera vez, publicando el pequeño secreto a quien había decidido que conociera la verdad. Fue en ese instante cuando se escuchó, lejos pero claro, el retumbe de ruedas que ascendían la vereda principal, un sonido estricto en una tarde que se creía sin vigilantes. Silverio se quedó inmóvil, con los ojos anclados en la línea que divide el claro del mundo de la casa. Matilde sintió la sangre subirle a la cara. No había tiempo para esconder la verdad, ni para inventar excusas de inmediato. El carruaje, que ninguno esperaba tan pronto, arrojó su sombra sobre la loma, como la marca de un juez que aparece antes del juicio. En la distancia, las figuras que descendían apuntaban a la casa con una certeza que olía a decisión tomada. Hombres vestidos con chalecos, botas que no habían tocado la tierra de la caña, sino la alfombra de su propia seguridad. Entre ellas, una figura era más alta que las otras. La llevaban con la distancia que se da a los dueños del viento. El perfume de la llegada fue el mismo que la casa conocía bien. Era la sombra de Rodrigo, que regresaba sin aviso. Silverio apretó la hoja contra sus dedos. La tinta se dobló. Las palabras quedaban interrogando la noche. Matilde no pudo moverse. Por un lado, la noticia que llevaba dentro reclamaba resguardo. Por otro, la llegada intempestiva del coronel convertía el claro en un teatro abierto. Las hermanas aún estaban por bajar de la escalera. Isabela, que había ido a atar una cortina, oyó las ruedas y dejó caer el cordón entre los dedos. Leonor, que estaba frente al espejo deshaciendo un peinado, dejó la horquilla en la mano. Josefa, que barría sin prisa en la cocina, comprendió por la manera en que el viento trajo el humo del carruaje que la casa entera iba a necesitar su silencio más que nunca. Silverio, que había vivido suficientes retornos para entender la precariedad de lo que no es suyo, puso el libro de nuevo dentro de la caja y con una calma que no llegó a ser valiente, tomó la mano de Matilde, como si esa fuese la forma más humilde de resistir la llegada. Ella apretó sus dedos como quien se aferra a la certeza de que, en el peor de los casos, ese gesto podría guardar memorias más allá del miedo. Ahora, la casa respiraba acelerada. En la distancia, las ruedas crujieron sobre piedras que conocían esa llegada desde hace años. El coronel, con su voz de mando y su traje que no había visto el polvo del campo en meses, se acercaba sin saber todavía lo que su tierra había comenzado a sentir. Las noches que siguieron a una entrada tan abrupta serían, sin duda, noches en las que algunas verdades serían dobladas en servilletas, otras escondidas en roces furtivos, y otras tantas arrojadas como leña al fuego. Matilde cerró la caja y guardó dentro la nota sucia de tinta. Sentía que en su cuerpo la noticia vibraba con una fuerza nueva, como si fuera otro latido que no le pertenecía por entero. Con la llegada del coronel, ninguna de las tres hermanas supo todavía que la tarde había cambiado su rumbo para siempre. Solo había tiempo para contener la respiración y esperar a que la figura se acercara. El porvenir, por ahora, era un carruaje que bajaba la colina con la exactitud de una sentencia en marcha. Si esta historia te toca, dime en los comentarios, ¿qué harías tú en el lugar de Matilde? ¿Protegerías el secreto o lo denunciarías? Tu opinión importa. El corredor de entrada olía a madera barnizada y a fruta que nadie había terminado de comer. Rodrigo entró sin alarde, con el gesto de quien trae consigo una decisión que no precisa de palabras largas. Le saludaron con la formalidad aprendida, una reverencia que era más una costumbre que un afecto. Sus ojos, de un gris cerrado que pocas veces mostraba sorpresa, recorrieron la sala con la precisión de quien busca señales. No tardaron mucho en encontrarse con la ausencia de la familia completa. Isabela y Leonor aparecieron tras la cortina, con rostros que guardaban una normalidad forzada. Matilde demoró más que de costumbre en bajar la escalera. Cada segundo de espera era como una página en blanco que el coronel podía interpretar a su gusto. Rodrigo habló de asuntos que importaban, de créditos que necesitaba, de la posible compra de tierras vecinas, de alianzas con coroneles cercanos.
Habló al inicio como quien pone un parche en un barco que no se hunde todavía pero que cruje en la madera. Se movió en la casa con la seguridad de quien la ha poseído desde que la tierra parecía joven, y nadie en la sala se atrevió a contradecirlo. Sus palabras, sin embargo, tuvieron la contundencia de quien tiene secretos que proteger. Hay cosas que no debemos permitir que la gente diga, dijo en un momento, como quien lanza una advertencia sin destinatario. Sus ojos, por un instante, se clavaron en Matilde, y el gesto fue tan pequeño que podría decirse que no existió. Pero cuando una mirada contiene la posibilidad de acusación y protección a la vez, la casa entera tiembla. Matilde sintió en ese gesto una mezcla de temor y conocimiento. Rodrigo podía, con un pestañeo, convertir a cualquiera en una pieza útil para su propia defensa. Un rumor oportuno sobre la reputación de una hija, una venta de cabezas en público, el destierro sin motivo aparente. El sistema que mantenía la hacienda en funcionamiento era experto en convertir cualquier falta en una solución escalonada. En su pecho latía ahora la noticia íntima que la separaba del resto de la familia, y el rostro del coronel pudo ser en un solo segundo la guadaña que cortara todo. Matilde tuvo la audacia de respirar de manera distinta, de sostener la mirada hasta el punto en que ésta se anuló con la de su padre. La casa, otra vez, volvió a exigir la mirada protocolaria. Esa noche, después de las cenas y de las conversaciones que Rodrigo llevó a su cuarto, la casa intentó recuperar su tranquilidad fingida. El carruaje se alejó por la vereda con la misma paciencia con que había llegado. Sin embargo, la sensación de alarma quedó incrustada en la madera de las escaleras, una tensión sutil que no se veía pero que todo cuerpo advertía. Matilde, en su cuarto, se sentó en la cama y dejó correr la noche como si pudiera sanar de un resfrío. Silverio, a cierta distancia, esperó afuera del celeiro, como si el terreno fuese una frontera que ahora les recordaba su fragilidad. Cuando la luna por fin dibujó su media cara en la cúpula del cielo, Matilde tomó una decisión pequeña y temeraria: caminar hasta el río para estar a solas con la idea que no cesaba de crecer dentro de ella. Silverio la acompañó a distancia prudente, sabiendo que el gesto era más simbólico que práctico. En la orilla las aguas hablaban con la lentitud de un juramento, y Matilde dejó que la noche le hablara de su propio peso. Sabía que la casa guardaba trampas y que las palabras podían volverse en su contra. Sabía también que había en su interior un latido que pedía ser nombrado, aunque fuera en secreto. La tarde que siguió al regreso del coronel fue quizás la más larga de aquella estación. La familia recuperó su rutina como quien pega un yeso a una herida, apresurado, necesario, torpe, pero la tensión seguía allí como un hilo que corría bajo las tablas del suelo, y cada paso que daban parecía resonar en un lugar que ya no volvía a ser inocente. Matilde contuvo el rumor como un sacerdote que protege un secreto sagrado. Hubo noches en las que la casa parecía estar de acuerdo en mantener las apariencias, y otras en las que una palabra suelta se transformaba en una llamarada. Al caer la tarde siguiente, mientras los hombres trabajaban y las mujeres ocupaban su lugar en torno al fuego, el capataz apoyó la barbilla en el antebrazo y miró al horizonte con la palabra que aún no pronunciaba. Tenía historias en su cuaderno. Tenía motivos para unir piezas. Y en otro rincón de la casa, Josefa, con la sabiduría del tiempo y la resistencia de quien sabe que a veces proteger es también traicionar, guardaba una toalla húmeda con manos temblorosas. En el celeiro, la caja con la nota seguía cerrada, y las letras del poema que Silverio recitaba se deshilachaban en el viento. Matilde se acostó con la conciencia de que un secreto grande habitaba su cuerpo, y de que por primera vez la quietud ya no era una protección. Afuera, si dentro, el día se cerraba con la promesa de una tempestad que nadie, por prudencia o por miedo, quiso nombrar. El carruaje había vuelto, la sombra del coronel se había proyectado sobre la casa, y algo en la tierra, las raíces de la caña, el polvo acumulado, la memoria de los que habían trabajado sin derecho, parecía prepararse para una sacudida que iba a cambiar, irrevocablemente, la rutina de las tardes. La semana que siguió al retorno del carruaje fue una cerradura con llave. La casa intentó recomponer su fachada con gestos aprendidos, pero en la madera vieja había quedado la fisura.
Las tardes continuaron, sí, con la rutina de siempre, el té, las visitas, las rondas del capataz, pero cada paso se convertía en medida de prudencia. Los ojos de Rodrigo volvieron a ejercer su mando como ese animal que, al sentir un olor extraño, patrulla el territorio con más dureza. No era necesario que pronunciara una palabra, su presencia hacía que las conversaciones se hicieran más cortas, que los platos sonaran con menor entusiasmo, que los criados bajaran la vista. Se bastaron unos días para que la casa volviera a su coreografía habitual y para que bajo la superficie comenzaran a alinearse las piezas que el coronel necesitaba mover. Rodrigo no había venido solo a saludar, había venido a medir, a escuchar rumores en voz baja y a asegurarse de que su imagen permanecería intacta. Había cartas en su maletín que lo sostenían y en ellas figuraban nombres que preferían la calma al escándalo. No tardó en dejar claras sus intenciones, mantener el honor como moneda. Para ello, algunos costos serían inevitables y otros imperdonables. Sebastián, el capataz, leyó el cambio en el aire como si fuera una nota en su cuaderno. Se acercó a la cocina con una sonrisa de utilidad y le preguntó a Josefa por la salud de la casa. Josefa, que había barrido y observado más que cualquiera, contestó con la mesura de quien sabe callar y hacer. Sin embargo, en la noche en que los tres se encontraron de manera circunstancial, Josefa dejó deslizar una palabra en la palma de la mesa. «Hay que cuidarla, Sebastián. Ella no sabe medir la violencia que viene». Era una frase que contenía advertencia y súplica, porque Josefa entendía dos cosas con la exactitud de la costumbre, que el coronel detestaba las vergüenzas y que cuando las hallaba prefería convertir a los cuerpos en soluciones. La denuncia, cuando llegó, no fue un rayo, fue un hilo que se tensó y luego se rompió. No fue ni siquiera obra de una sola lengua indiscreta, fue la conjunción de miradas y memeces. Un jornalero que había oído las risas en el celeiro terminó contando a un compañero de taberna sobre lo que le parecía una falta de decoro. La taberna, que en ese pueblo se alimentaba de eco, convirtió la historia en certeza. Una copla se transformó en rumor extendido y llegó, con la velocidad con la que se difunden las verdades que a todos convienen, hasta un intermediario del coronel, un terrateniente vecino que por favores pendientes supo que una de las hijas estaba llevando algo en la sombra del vientre. Rodrigo no necesitó pruebas mayores, le bastó el murmullo para activar su maquinaria. La mañana en que la acusación tomó forma pública, la finca amaneció con un aire que sabía a juicio. El coronel convocó a sus allegados. 2 coroneles de la región llegaron a la casa con formalidad seca. Ellos eran jueces de costumbre y custodios de la reputación. Eran hombres curtidos en la práctica de enterrar los problemas donde no pudieran aflorar. Entre el grupo había sonrisas convenientes y manos en el puño. Isabela y Leonor supieron, por la elección de palabras y la severidad en la voz del padre, que el rumor había encontrado un oído activo. Matilde supo que la tarde había cambiado de rumbo cuando encontró la mirada del coronel más larga de lo que la cortesía requería. Rodrigo no acusó a voces, sin embargo no tuvo que hacerlo. Con la habilidad del que juega con el poder, comenzó a gestar alternativas. Primero la negación, falsos rumores, y luego la imposición de lo que sería la reparación conveniente. El método era conocido. Para la casa era menos dañino vender al culpable o a quien representara el escape de orden y controlar la versión oficial. Así, con la publicidad mínima necesaria, se rescataba la autoridad del patrón y se silenciaba la deshonra que amenazaba el linaje. Sebastião fue enviado con instrucciones claras. A plena luz del sol, bajo la vigilancia de hombres que sabían cómo imponer su voluntad, buscó pruebas. Registró la casa con esa lentitud de quien sabe que cada objeto puede ser una evidencia. Encontró, bajo la almohada de Matilde, la caja con la nota y en la costura de la manga de un delantal un trozo de tela que no coincidía con los manteles de la casa. No eran pruebas contundentes de relaciones carnales, pero para la lógica brutal del señorío bastaban para montar un escenario. Bastó reunir aquello en una bandeja y presentar la escena como un arma. La confrontación fue inevitablemente teatral. Rodrigo, con la mirada que había convertido la casa en una extensión de su voluntad, reunió a los criados y a las hermanas en el terreiro. El cielo, cansado de guardar el secreto, dejó caer una bruma que parecía lavar las sombras del lugar. Los hombres del pueblo, atraídos por la expectativa, se presentaron como aves que vienen al festín. Rodrigo habló con la gravedad de quien sabe que la apariencia
vale más que la justicia. No dijo que Matilde estaba embarazada desde el celero. No necesitó palabras explícitas para prender la chispa. Con una semblancia fría, anunció que había indicios de que la honra de la casa estaba siendo mancillada, y que por el bien del orden algunas medidas eran inexorables. Isabela se paró rígida, como si una pieza de porcelana hubiera comenzado a temblar en su pedestal. Leonor se mantuvo desafiante, pero esa noche la rebeldía se quedó sin filo. La acusación la cerró bastante. Matilde, con el vientre que por dentro luchaba por no sentirse devorada por el miedo, colocó la mano sobre su abdomen, como si ese gesto pudiera proteger lo que crecía en silencio. Silverio fue traído con la misma calma con que se conduce a quien es acusado de romper un orden que no le pertenece. Lo hicieron caminar por la vereda central, con cadenas de rumor que no eran necesariamente visibles, pero que lo sujetaban con la fuerza de la convención. No hubo preguntas con intención de entender. Hubo, en cambio, la decisión del que ya tenía el veredicto antes de abrir la boca. Rodrigo no expresó su ira con golpes, utilizó lo que resultaba más doloroso en aquel contexto, la conversión de una persona en mercancía. Ordenó que Silverio fuera llevado a la oficina, donde el papel de la propiedad adquiere la voz de la ley. Firmó documentos, habló con un corredor de la ciudad que ya tenía comprador para quien fuera considerado un problema, y apretó los pliegues de la negociación con la serenidad de quien ordena. Cobré lo justo, aclaré nombres, cerré la herida con moneda. La venta fue planificada con sigilo y con la eficiencia de un rito que libera al propietario de su vergüenza. Matilde sufrió la primera forma de violencia en aquella escena, la anestesia de la sorpresa. Ninguna palabra bastó para describir la sensación de ver al hombre con quien había compartido los días, el único que había sabido escuchar su voz sin traducirla en cortesías, ser tratado como si fuera un objeto. Ella buscó hablar con su padre, pero sus intentos se encontraron con paredes de silencio y con la mirada de quien ya había tomado la decisión. Isabela, arrinconada por su necesidad de mantener la casa intacta, permitió con la cabeza lo inevitable. Leonor, en un gesto que probablemente sería guardado como vergüenza o como traición, gritó su protesta hasta que su voz fue consumida por la grada de hombres. Josefa presenció todo desde la distancia. Sus manos, que habían guardado la historia de la familia durante décadas, quedaron quietas. Ella habría querido hacer otra cosa, esconder a Silverio, quemar los papeles, negar la evidencia con mentiras que protegieran a los más vulnerables. Pero Josefa sabía también que la violencia cambia de rostro y que cualquier resistencia sería aplastada con más severidad. Por eso, en silencio, recogió del suelo un fragmento de tela que había caído durante el forcejeo, lo limpió y lo guardó con la lentitud de quien se prepara para lo inesperado. Apenas tuvieron tiempo para organizar la mudanza. En la noche anterior a la salida, mientras la casa dormía con pesadez, Silverio fue conducido a la parte delantera de la casa bajo la excusa de un traslado. Matilde se acercó a él con el sigilo de quien entrega una carta para que no la lea el dueño de la casa. Le dejó, en la palma, una nota que había escrito con manos temblorosas. «No te olvidaré. Si hay horizonte, búscalo donde el río se abre». Silverio tomó la hoja como quien asume la despedida que nunca quiso. No prometió regresar, no prometió salvar. Sus ojos, campo donde la esperanza y la resignación se mezclaban, se encontraron con los de Matilde, y hubo una conversación muda que decía más que todas las proclamas. La mañana en que el carruaje se llevó a Silverio fue una mañana lenta. Caballos, cuerdas, hombres con maletines. Matilde corrió a la orilla del camino con Josefa oculta en la esquina y logró ver la espalda de Silverio por un instante, una figura que se recortaba contra la luz como si fuera un pedazo de tierra arrancado. Se dijo que aún podía alcanzarlo, que podía implorar por su libertad, pero en esa imploración la casa tendría una nueva víctima y nada le aseguraba que la vida de ese niño no se viera comprometida. Suspender el riesgo le pareció, por una fracción de segundo, crimen y protección a la vez. Silverio fue llevado a un destino que nadie en la casa conoció con certeza. El comprador, un hombre de negocios, pretendía llevarlo a otra finca lejos de la región. Algunos dijeron que iría incluso más allá del Río Grande, donde las leyes se doblarían y la posibilidad de huida era un eco distante. Antes de descender por la vereda, Silverio viró la casa una última vez. Su mirada fue hacia Matilde, hacia Josefa, hacia el cielo que parecía contener promesas que no podía cumplir. Al subir al carro, sus ojos se posaron en el río como si aquel cauce pudiera ser testigo y compañero. Y así partió, bajo la mirada de todos, como mercancía,
como solución, como piedra que se arranca sin saber si su hueco será llenado. La venta fue la primera derrota visible, pero no la única. Para Matilde la separación fue un castigo que atravesó la carne del embarazo con una severidad que no se disimulaba. La casa, incapaz de amar los hechos que habían sucedido, volcó su desaprobación sobre ella. Le prohibieron recibir visitas y le impusieron un encierro en las habitaciones altas. Más que un aislamiento, el objetivo era convertirla en un ejemplo. Sus días se transformaron en recorridos marciales entre asistir a la mesa para la familia y permanecer en la costura del cuarto. La prohibición fue acompañada de vigilancia. Una criada se quedó en la puerta. Un papel firmado por el coronel declaró que la familia debía mantener la compostura y que cualquier alteración sería sancionada. Matilde, sin embargo, no quedó reducida a la nada. En los meses que siguieron a la salida de Silverio, encontró en la convalecencia una resistencia pequeña pero persistente. Josefa la cuidó con remiendos y hierbas y la dejó escribir en un papel las cosas que creía devolverían sentido a su vida. Escribía el nombre de la criatura en su cabeza en voz baja y lo repetía en la almohada como si la palabra fuera una memoria que perteneciera a otro mundo. Isabela la visitaba con la distancia tibia de quien quiere controlar el daño. Leonor le traía ropa que olía a tabaco y promesas de fuga que no se concretaban. El embarazo avanzó entre sombras. Hubo tardes en que Matilde creyó escuchar la voz de Silverio en el rumor de la caña. Hubo noches en que la pena y la ternura se unieron en canto sordo. Mientras tanto, el rumor no se extinguió con la venta. En el pueblo, la historia se transformó en mito a su manera. Unos la contaban para justificar la punición de quien rompe las reglas. Otros, en secreto, sentían una punzada de injusticia. Cuando la noticia de la venta llegó a oídos del entorno de Silverio, vía relatos vagos o a través de los que se lucraban con la compraventa, se habló de su destino con distintas versiones. Algunos decían que había muerto a poco de llegar, otros que había intentado fugarse y lo habían castigado, y unos pocos confiaban en que lograría sobrevivir en otro lugar. Las versiones quedaron siempre en la imprecisión. Era difícil para la comunidad asumir una verdad que la convertía en cómplice. Matilde, con el vientre que crecía como un gesto de desafío, decidió no aceptar la única solución que le proponían, casarse con quien la sociedad considerara conveniente para redimir la notación. Su embarazo era una prueba que la casa quería borrar con matrimonio arreglado o con silencio. Ella, sin embargo, preservó su decisión de no convertir aquello en un espectáculo que beneficiara a otros. Fue entonces cuando comenzó una etapa de resistencia discreta. Cartas que nunca enviaba, planes que Josefa y ella discutían con la delicadeza de quien tramienta lo imposible. Soñaron con exilios lejanos, con la posibilidad de que un criado compasivo pudiera facilitar su salida, con que alguna alianza malentendida en la ciudad oficiara de redención. Pero cada plan se doblaba bajo la incertidumbre. ¿A dónde ir con un hijo que llevaría el estigma? ¿Quién aceptaría alojar a una mujer que llevaba la señal de la indignidad según las costumbres del lugar? Con el paso de los meses, el cuerpo de Matilde fue ganando las marcas del tiempo que todo embarazo imprime. La casa la trató con una mezcla de rigidez y curiosidad. Había encuentros en los que algunas visitas fingían la ausencia de cualquier duda, otras veces un pariente traía regalos en señal de conformidad social. Isabela, que al principio había cedido a la orden del padre, comenzó a mostrar pequeñas grietas. En la noche se la veía llorar junto a la ventana sin que nadie notara. En la mañana bostezaba con la mirada perdida. Leonor intentó encender la rebeldía con gestos, pero la reprimenda de Rodrigo hizo que su fuego quedara reducido a chispas. El parto, cuando ocurrió, no fue público. Josefa y un par de mujeres de confianza quedaron a su lado en la madrugada. Matilde dio a luz en la oscuridad, sostenida por manos que conocían el arte de traer vida en secreto. El bebé llegó con un llanto que, en la habitación modestamente iluminada por aceites, sonó a verdad. Matilde lo tomó en brazos y sintió una mezcla de gozo y terror. La criatura existía, y con eso la historia ya no admitiría desaparición alguna. Era un hijo nacido en el margen, heredero de una ternura y de una injusticia que, juntas, no podrían ser silenciadas. El destino del niño fue de inmediato el centro de otra controversia. Rodrigo, que no podía permitir que la reputación de la casa se viera más dañada,
trató de imponer disposiciones. Hubo quien propuso internarlo en la congregación de la ciudad, quien consideró la posibilidad de una adopción que borrara la mancha. Matilde se opuso con la voz ronca. No aceptaría que le quitaran a su hijo. Su determinación, sin embargo, encontró en la ley local y en la voluntad del patriarca un muro difícil de franquear. Tras días de discusiones y de maniobras, se pactó una solución que, en apariencia, contenía compasión. El niño quedaría en la casa bajo la custodia de Josefa, con la condición de que los encuentros con la madre fueran controlados y discretos. Era una solución que, en la práctica, transformaba la existencia del niño en una prueba. Viviría protegido por la benevolencia de quienes lo rodeaban, pero con las limitaciones que la sociedad impone al pequeño nacido fuera de la sombra de su linaje odioso. Los años siguientes dibujaron el declive de la armonía familiar. Rodrigo, que creía haber sellado la afrenta, continuó su vida con más prudencia y menos generosidad. En la finca, la venta de Silverio dejó un vacío que no fue solo físico. Su ausencia marcó la memoria. Matilde envejeció en la calma de lo que no se olvida. Su figura, que antes despertaba curiosidad, terminó por ser un arpón en el orgullo del padre. Isabela cuidó la casa como si cada objeto pudiera dejar de sostener la fachada. Leonor, en un arrebato de fuga, se marchó al fin a la ciudad, donde su vida adquirió la aspereza que la hizo menos heroica y más humana. Josefa, la que había sido testigo y confesora, fue la que mantuvo el hilo de esa memoria. Guardó en un cofre la nota que Matilde le había dejado a Silverio, y la conservó como un testimonio de que algo había pasado, que la casa no pudo borrar. En el pueblo comenzaron a circular leyendas. Muchas se dirigían a la hija que había desafiado la norma, otras a la figura del esclavo que se había ido y cuyo destino era incierto. Con el tiempo, esos relatos se transformaron en historias que algunos contaban al calor de la lumbre, y en ellas la versión de la injusticia y la ternura se mezclaban con lo que cada quien quería oír. De Silverio, la memoria guardó poca certeza. Unos aseguraban que había muerto de enfermedad en tierras lejanas, otros que había logrado escapar y que vivía como hombre libre en un puerto donde nadie lo conocía. Hubo quienes juraron que lo vieron una vez de paso, con la mirada cargada de la misma sangre que lo había traído a la casa. Nadie supo con seguridad. Lo cierto es que para Matilde, Silverio nunca dejó de existir. Sus palabras, su manera de leer versos en voz baja, la forma en que tomaba el té con cuidado, fueron parte de una herencia que ella conservó para su hijo. El niño creció entre paredes que murmuraban. Josefa, como guardiana, lo enseñó a contar historias de ríos que no pertenecían a la finca, a nombrar plantas que el coronel despreciaba y a entender que el mundo era más amplio que lo que la casa proclamaba. Matilde le hablaba en voz baja de nombres que no podía decir del todo. Le enseñó las canciones que Silverio había susurrado. Con el tiempo, el muchacho se convirtió en una figura que representaba para la familia la herencia de una rotura que no pudieron coser. Era a la vez prueba de vergüenza y esperanza escondida. Los años doblaron la casa. El coronel envejeció con la seguridad propia de quien ha amado su posición más que a su sangre. En la vejez, el juicio hizo acto de presencia en su mirada. Noches en las que no dormía, llamadas de acreedores que no perdonan, cartas que traían demandas. En la caída, sin embargo, la figura que Rodrigo había protegido con tanto celo no encontró absolución. Los rumores, esa lengua colectiva que antes había servido de justificante, cambiaron su rumbo. Algunos vieron en el declive del coronel la justicia tardía de un orden que devora a quienes lo sustentan. Otros, apenas, se mostraron indiferentes. Matilde vivió lo suficiente para ver al hijo convertirse en hombre. Él, que llevaba en la piel la marca de varias confesiones, unió en sí la memoria de su padre ausente y la ternura de una madre que había aprendido a cuidar con astucia. Cuando la vida de la hacienda comenzó a desmoronarse por causas que no tenían que ver únicamente con la moral, sino con el mercado y la modernidad que poco a poco llegó a aquellas tierras, la casa grande terminó transformándose en algo menos que lo que había sido.
ventanas tapiadas, jardines que se volvieron campo, estatuillas que se rompieron por abandono. El rumor final se gestó en voces de nietos y vecinos. Cuando la casa dejó de ser un símbolo de poder, su historia encontró su lugar en la leyenda local. Se contaba, a quien quisiera oír, la historia de las hijas del coronel que subían cada tarde a reunirse con el esclavo gigante, y cómo una de ellas quedó embarazada. A quienes advirtieran en el relato algún brillo romántico, la verdad les respondía con la dureza que impone la memoria. No fue un triunfo, fue una herida. No fue un cuento de honor restaurado. Fue una historia que exhibió la manera en que la violencia institucional y la hipocresía familiar pueden destruir vidas. Y en medio de ese decir, algún anciano mencionaba a Silverio por su nombre, recuperándolo del silencio para devolverle la identidad que la casa le había negado. Al final, lo que quedó fue una casa con puertas rotas y un río que sigue su marcha sin reparar en lo que a su orilla ocurrió. Matilde envejeció con las manchas de la vida y la convicción de quien sabe que las decisiones no siempre vienen con la posibilidad de reparación. Josefa se fue a dormir un día bajo la sombra de los árboles que había visto crecer. Isabela murió con la compostura intacta. Leonor, viuda de 1000 cosas, aprendió a perdonar y a no perdonarse. El hijo de Matilde se marchó a la ciudad, donde su sangre y su nombre se mezclaron con otros sonidos y con otras historias. Cierta tarde, muchos años después, un nieto de la región visitó la casa en ruinas. Encontró en el desván, bajo polvo y telarañas, una caja de madera que contenía una nota arrugada, la hoja que Matilde le había entregado a Silverio y que Josefa había guardado sin permitir que la historia se borrara del todo. Al abrir la ventana del desván, el viento devolvió a la hoja su olor, tinta y polvo, memoria y piedra. El joven leyó el mensaje, sintiendo por primera vez la densidad de una verdad que no necesitaba espectáculo. No te olvidaré. Si hay horizonte, búscalo donde el río se abre. Entendió que, detrás de esa frase, había una vida que se resistía a ser víctima y que de algún modo reclamaba su legado. La historia pasó a ser, entonces, no solo una leyenda sobre el escándalo que quebró una casa, sino un relato que habló de la resistencia íntima de quienes vivieron en los márgenes. Los que contaban el cuento ya no lo hacían para justificar castigos, lo contaban para recordar cómo funciona la injusticia y para enseñar que los afectos no siempre caben en las reglas que el poder impone. En las noches, en torno a las brasas, a veces alguien añadía un verso que Silverio solía recitar. Otras veces, alguien recordaba a la madre que perdió y a la criada que la amparó. Entre esas voces, la memoria recuperó la humanidad que la casa había negado. No hubo reconciliación formal ni justicia legal que devolviera el tiempo. Lo que quedó fue el testimonio de vidas que no pudieron ser reemplazadas por expedientes y por transacciones. Y en ese remanente, la figura de Silverio reaparecía no como un gigante fetichizado, sino como un hombre con nombre, con lecturas robadas, con una herida y con una ternura que una vez sostuvo a una hija en la penumbra. Matilde, por su parte, continuó siendo madre hasta el final, con la consistencia de quien vive con aquello que eligió, la fidelidad a un recuerdo que fue, al mismo tiempo, condena y consuelo. Si esta historia te conmovió, comparte este relato con alguien que valore las historias que hablan de memoria y justicia. Suscríbete para más relatos inspirados en hechos y leyendas del pasado. Cuéntanos en los comentarios de qué ciudad o país eres y cómo resuenan estas palabras allí donde vives.